Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 95 de nuestra segunda temporada, el Dr. César Vidal estará analizando de manera profunda y sin rodeos, explorando la controvertida doctrina del infierno a la luz de las Escrituras, respondiendo a la pregunta de ¿qué dice realmente la Biblia acerca de la existencia del infierno? ¿Es un lugar real o una simple alegoría? Prepárate para esta inmersión bíblica que desafiará tus ideas preconcebidas. Ponte cómodo y disfruta de los próximos minutos. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Vamos a ver, el pasaje ese es del conocido libro de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? La primera vez que yo leí ¿Por qué no soy cristiano? Debió de ser hace casi 50 años. Me pareció una pavada de libro verdaderamente deplorable y luego he vuelto ocasionalmente a él porque necesitaba ver algunas referencias y cuantas más veces lo he leído me ha parecido algo endeble, frágil y además la sensación de que es la persona que teme que el cristianismo sea verdad y se tiene que enfrentar con esa idea porque eso le da pavor. Por ejemplo, otra de las razones que Bertrand Russell da para no creer en la persona de Jesús, pues es que cometió una crueldad tan grande como permitir que los demonios entraran en los cerdos y se precipitaran en el mar. Claro, es para decir, si usted es ateo, ¿usted cree realmente que había demonios? ¿Cree que Jesús les permitió entrar en los cerdos y cree que se precipitaron al mar? Porque una de dos, o cree usted el relato y entonces habría que creer en el cristianismo, o no cree el relato y entonces no puede acusar a Jesús de algo que es falso. De manera que el propio libro de Bertrand Russell es muy inconsistente. Tengo que decir, por concluir esta primera cuestión, que Bertrand Russell es uno de estos casos lamentables del mundo anglosajón en que una figura que es muy mediocre intelectualmente, porque Bertrand Russell como filósofo se limitó a escribir una historia de la filosofía donde solo hablaba de los filósofos que había leído y cualquiera que lea esa historia se da cuenta de que tampoco leyó a tantos filósofos, cualquier estudiante regular de filosofía ha leído más. Y la verdad es que no aportó nada realmente al mundo de la filosofía contemporánea, pero era un inglés. Y esto es algo que pesa mucho en ciertos grupos humanos. Uno podría encontrarse con un filósofo de Guatemala, de Chile, de Paraguay, que fuera un personaje genial y no lo conocería nadie, pero si tuvo la suerte de nacer en Estados Unidos, en Gran Bretaña, o ser un judío, pues resulta que nos repiten una y otra vez que fue un personaje genial, aunque fuera tan mediocre intelectualmente como Bertrand Russell, y yo diría que tan malvado personalmente como Bertrand Russell. Yo creo que a Bertrand Russell le aterraba la idea de que el cristianismo fuera verdad e intentó autoconvencerse, como yo he visto a otra gente, de que no podía ser cierto. Y ahí lo mismo entraban los demonios dentro de los cerdos precipitándose en el mar que la creencia en un castigo eterno. Doctor Vidal, los testigos de Jehová, al interpretar Job 7:21, donde Job expresa, porque ahora yaceré en el polvo, y me buscarás, y dejaré de ser, sostienen que este texto es una prueba de que la muerte es un fin absoluto de la existencia, lo que implicaría que no hay un infierno de tormento. ¿Cómo aborda su exégesis bíblica esta interpretación particular de los testigos de Jehová, considerando el contexto del pasaje y la revelación progresiva de las Escrituras sobre la condición del alma después de la muerte? Yo creo que el texto está hablando simplemente de la existencia física y además es algo que podemos comprobar en cualquier momento. Un ser humano muere físicamente, ese ser humano deja de ser y se convierte en polvo y se convierte en nada. Pero eso los que creemos en el infierno y en la vida después de la muerte también lo creemos. A mí no se me ocurriría decir que cuando muere un ser humano el cadáver sigue vivo y coleando. Es evidente que la existencia física y material desaparece como tal. Y por cierto, quisiera mencionar algo, ya que mencionas a los testigos de Jehová.
buena parte de la teología de lo que son los movimientos judaizantes no tiene nada que ver con el judaísmo ni con la Biblia. Es una teología que deriva directamente de los adventistas del séptimo día. Es decir, este disparate de que efectivamente el alma muere, porque el alma no es nada más que el ser humano, que por lo tanto desaparece, que no hay una vida ultraterrena hasta el momento de la resurrección. Es un disparate que empezaron a difundir los adventistas del séptimo día. De los adventistas lo tomaron los testigos de Jehová. Hay que tener en cuenta que Charles Taze Russell, que es el fundador de los testigos de Jehová, bebe totalmente del adventismo. Él es una derivación del adventismo, y los movimientos de raíces judías están muy emparentados con esa visión. Es decir, en muchos casos niegan la Trinidad, como los testigos de Jehová, niegan, por supuesto, la idea de ese castigo eterno, niegan, por supuesto, la idea de esa existencia ultraterrena, y eso no solo choca con las escrituras, es que eso choca con el mismo judaísmo. El judaísmo cree en la existencia del Geinón, donde son castigados los malvados después de la muerte. Luego puede haber discusión entre los rabinos sobre si ese castigo es perpetuo o en un momento determinado concluye por la extinción de los malvados, o si, por ejemplo, en el caso de los judíos es como una especie de purgatorio. Eso ya es otra cuestión. Pero la idea de que efectivamente el ser humano sigue viviendo, si esta gente que tanto habla de las raíces judías y que no tiene ni la menor idea de lo que está hablando, fuera consecuente, sabría que eso es algo que forma parte del judaísmo. Hay un texto interesantísimo, contemporáneo, casi de los apóstoles, que es el discurso de Flavio Josefo sobre el Hades. Y él señala cómo las almas de aquellos que mueren van a parar al Hades, y dentro del Hades hay una zona para los buenos, que es el seno de Abraham, y una zona que es la Gehenna o el Geinom, que es para aquellos que son malvados, donde reciben su castigo. De manera que si esta gente, en vez de repetir pavadas, pues con vestimentas, dietas, etcétera, se molestara en estudiar aquello a lo que apelan, sabría que eso es algo que, por supuesto, está más que establecido en el Antiguo Testamento, pero que los judíos del periodo intertestamentario y contemporáneos de Jesús tenían tan claro como el mismo Jesús. Sabemos que el Valle de Hinnom era un lugar real, pero para los judíos llegó a significar algo mucho más espiritual, relacionado con el castigo. ¿Cómo nos ayuda este significado más profundo del Valle de Hinnom a entender lo que la Biblia, especialmente Jesús, dice sobre el infierno? Por supuesto, vamos a ver, una cosa es el Valle del Hinnom, que efectivamente era un lugar donde se llegó a sacrificar a niños, a dioses paganos, y como era algo totalmente execrable, se acabó convirtiendo en un basurero. Eso es el origen. Y otra cosa es el hecho de que se denominara de la misma manera a lo que en buena medida es el basurero de los seres humanos. Es decir, aquellos que acaban en el Geinon o la Gehenna, como dice el Nuevo Testamento en griego, precisamente son los desechos del género humano. Esto puede sonar muy mal, puede sonar muy duro, puede sonar muy áspero, pero es que la imagen es evidente. Es decir, ¿dónde acaban aquellas personas que han arruinado su existencia, que han perdido su alma, que han vivido de una manera que significa arruinar totalmente las posibilidades que tenían? Pues acaban en el basurero, pero en un basurero mucho peor que el que se podía contemplar en la época de Jesús. Tengo que decir que puede haber algún pasaje aislado, pero muy aislado, en los evangelios donde la referencia a la Gehenna haga más referencia al basurero que propiamente a ese destino ultraterreno. Y ahí puede haber algún pasaje aislado que se puede discutir cuál es la interpretación más correcta. Pero no cabe la menor duda de que en el siglo I, en la época de Jesús, cuando la gente hablaba de la Gehenna, no se estaba refiriendo al basurero, estaba hablando de una realidad de basurero que tenía un alcance ultraterreno.
Si para el judaísmo la idea del castigo eterno o infierno es clara, ¿dónde podríamos encontrar eso específicamente en el Antiguo Testamento? Yo creo que en el Antiguo Testamento hay referencias, tremendas, donde se habla de esa gente que está en el Seol y que está castigado. Hay referencias en el libro de Isaías o en el libro de Ezequiel, donde se comenta cómo las almas de los reyes en un momento determinado están en el Seol y de pronto llega otro rey que ha descendido al Seol, al lugar de los perversos, y esas almas se levantan precisamente pues para ver al siguiente condenado que llega, ¿no? Es decir, la idea de que no hay una existencia ultraterrena es muy difícil de sostener con el Antiguo Testamento. Hay que ser muy parcial a la hora de la lectura. Cuando uno se encuentra con textos donde el salmista dice que a quién tengo en los cielos sino a ti, y que espero reunirme en los cielos contigo y que mi lugar va a estar contigo, evidentemente no está hablando de una persona que piensa que va a desaparecer, se va a disolver totalmente en el mundo de la muerte, en la nada, ¿no? Absoluta. Y lo mismo sucede en el caso de los profetas. Es verdad, si se quiere decir así, que seguramente en el Antiguo Testamento no hay tanto énfasis en el más allá como el que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero en el caso del judaísmo el énfasis es tremendo, no en el siglo I, que es el siglo de Jesús, es tremendo en los siglos anteriores. Es decir, las referencias que existen a ese más allá, a ese castigo de los malvados, pues en textos judíos del periodo intertestamentario, como pueden ser los libros de Enoc, propios documentos del Mar Muerto, al respecto pues son muy claros. El pasaje bíblico de Lucas 16, 19 a 31, ese donde se narra la historia del rico y Lázaro. Muchos afirman que es una parábola, pero ¿es realmente así o debemos entenderla de otra manera? Es una parábola, pero las parábolas nunca cuentan cosas que no son reales. Es decir, la parábola siempre cuenta un hecho real con una aplicación espiritual. Por ejemplo, la parábola del sembrador habla de algo que puede contemplar cualquiera, y es que un sembrador sale a sembrar y hay una parte de la semilla que se comen los pájaros, una parte de la semilla que no llega a echar raíces, etc. Eso tiene una aplicación espiritual, pero lo que cuenta son hechos absolutamente reales. En ningún momento hay una parábola donde se dice que alguien sale a sembrar trigo y luego lo que recoge son calabazas, porque efectivamente eso no se corresponde con la realidad. Y cualquiera de las parábolas que uno pueda examinar de Jesús son parábolas que siempre cuentan hechos de la vida real que lógicamente tienen un significado espiritual. La historia del hijo pródigo es un hecho de la vida real, un muchacho que destroza su vida y que el padre, sin embargo, le ama, y cuando le ve a lo lejos, pues echa a correr hacia él y lo besa y lo abraza, ¿no? En la historia de los pescadores que recogen peces y cuando llegan a la orilla desechan los malos y se quedan con los buenos, es una historia de la vida real. Y la parábola de Lázaro y del hombre rico es una historia de la vida real, es decir, el hecho de que finalmente hay dos personas que pueden haber tenido una suerte muy diferente en esta vida, uno haber tenido una vida verdaderamente miserable y el otro haber tenido una vida de enorme abundancia, y el hecho de que la vida de uno haya sido miserable no determina que su destino eterno vaya a ser miserable, y el hecho de que la vida de uno haya sido paradisíaca en este mundo no determina que vaya a ser así también en el otro. Y efectivamente aparece esa división de la que hablaba Flavio Josefo, es decir, las almas de esos fallecidos, lejos de quedarse en una situación de letargo o de desaparecer totalmente, lo que sucede en última instancia es que en el caso de los que son salvos iban a parar al seno de Abraham, y en el caso de los condenados pues iban a parar a la parte del Hades que era conocida como la Gehenna o el Geinon. Hay que tener también en cuenta otro aspecto que a mí me parece muy importante, y es que la parábola del hombre rico y Lázaro también reproduce la situación previa a la ascensión de Cristo.
Es decir, estamos hablando de una época de la historia en la que Cristo todavía no ha recogido las almas de los justos que estaban en el seno de Abraham y que, como dice Efesios 4, en un momento determinado, Él los llevó con Él cuando ascendió a los cielos. Es decir, estamos hablando de una época en que todavía esos justos estaban en el seno de Abraham, que evidentemente era mucho mejor que estar como estaba el hombre rico en el Hades, pero todavía no era esa plenitud que se produce después de la muerte y la resurrección de Cristo, cuando al ascender Él lleva consigo a toda esta gente. Entonces, el día de hoy, después de la cruz de Cristo, ¿se puede decir que si una persona justa muere, va al tercer cielo? Sin ningún género de dudas, es lo mismo que dice Pablo en Filipenses 1, 21-23, cuando afirma con toda seguridad que él sabe que si fallece, parte a estar con Cristo. Y entonces él dice, bueno, a mí me gustaría morir y partir con Cristo, pero creo que como todavía os puedo ser de utilidad, todavía me voy a quedar aquí un tiempo. Y claro, por un lado me gustaría partir para estar con Cristo, por otro lado me doy cuenta de que mi deber es quedarme aquí todavía hasta que el Señor lo disponga. No es la persona que está esperando, bueno, me voy a morir y ahí durarán las cosas hasta el momento en que bueno, resucite. Por otro lado, y esto es muy relevante, la doctrina de la resurrección no tiene ningún sentido si se cree que todo el ser humano es el alma y que eso desaparece en la muerte. Y de hecho, cuando Pablo habla de que vivimos en una tienda y que esta tienda, que es nuestro cuerpo, se va deshaciendo y que sabemos que cuando partamos con Cristo recibiremos una tienda distinta, está hablando de un elemento espiritual de la naturaleza humana que no va a quedar desnudo porque se deshaga este cuerpo. Claro, si el cuerpo realmente es lo mismo que el alma y eso desaparece, ¿qué va a resucitar? La nada. Es decir, ahí no hay nada. Si por el contrario creemos que hay un espíritu que persiste después de la muerte, nos encontramos con que las palabras de Pablo en 2 de Corintios tienen todo el sentido del mundo. Es decir, esta tienda se va deshaciendo, pero el Señor tiene preparada otra tienda mejor con la que revestirnos. ¿El qué es lo que va a revestir si no existe un espíritu que persiste existiendo después de la muerte? ¿Existen otros pasajes bíblicos que apunten a la doctrina del castigo eterno? Bueno, yo creo que eso es bastante claro. El mismo capítulo 25 de Mateo, en el que se hace referencia a ese juicio en el que Jesús separa a las ovejas de las cabras, pues indica claramente que hay unas ovejas que se reúnen con su Señor y que van a disfrutar del gozo de su Señor, y existen, por el contrario, unas cabras que van a ir al fuego eterno destinado al diablo y sus ángeles, y que irán unos a la dicha eterna y otros al castigo eterno. Y el término que aparece para castigo, que es colasis, es que realmente no deja más lugar que la idea de castigo. O sea, es un castigo que va a durar eternamente, que no es parcial, como pretende la teología católica con las penas del purgatorio, o pretendía algún padre de la Iglesia, sino que efectivamente es un castigo que se va a extender por toda la eternidad. El pasaje de Primera de Pedro 3, 18 al 20, menciona que Cristo, después de morir, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Debemos interpretar esto literalmente, como que Jesús descendió al infierno? ¿O el texto tiene otro significado? Sin ningún género de dudas, entendiendo como infierno no tanto el lugar de castigo, como lo que sería la residencia, por llamarlo de alguna manera, del género humano anterior a la venida de Cristo, con efectos distintos. Es decir, aquí Pedro está haciendo referencia no a que predicara a la gente que no se había salvado para darles una oportunidad, como algunos quieren interpretar, no. Evidentemente, esa gente seguía viviendo, las almas seguían viviendo, hay una vida después de la muerte, esta gente no había quedado disuelta, aniquilada ni desaparecida.
Para esa gente que era réproba, la muerte de Jesús implica que Jesús proclamó lo que había hecho. Y en ese sentido, además, el término de anunciar, que aparece en griego, hace idea a una proclamación, no a una predicación del Evangelio. Pero al mismo tiempo que en el caso de estos condenados hay un anuncio obvio de lo que es la obra de Cristo, en el caso de aquellas personas que son los justos del Antiguo Testamento, implicó que cuando Jesús resucita y es elevado a los cielos, como dice en Efesios 4, se llevó a esa gente, ascendió con esa gente. Es decir, de alguna manera de los dos lados del Hades o del Sheol, el correspondiente al seno de Abraham quedó vacío con la ascensión de Jesús y se produce una identificación ya por eliminación de ese seno de Abraham de la Gehenna con lo que queda del Hades. La Biblia menciona diferentes tipos de nombres relacionados al infierno: Hades, Seol, Abadón, Abismo y Tártaros. Bíblicamente hablando, todos ellos hacen mención a un solo lugar o da referencia a varios lugares de maldad. No, vamos a ver, son cosas distintas. El Hades y el Sheol es lo mismo. En el Antiguo Testamento se utiliza el término Sheol, que etimológicamente podría significar el devorador. No es claro, pero es bastante posible que tenga la idea de devorar, porque a fin de cuentas la muerte devora de alguna manera. Esa imagen de que es devorada, pues es bastante claro. Por supuesto, al Sheol va la gente muerta, pero tenemos incluso casos, como aparece muy claro en la Torá, donde se habla de que descendieron vivos al Sheol. En un momento determinado, en la travesía en el desierto, Dios acaba expresando su ira contra gente que es rebelde en Israel, la tierra se abre y descienden vivos al Sheol, lo cual es bastante claro. El Hades es exactamente igual que el Sheol. La diferencia es etimológica en el sentido de que Hades significa en realidad lo invisible, y yo tengo la sensación de que los traductores de la Biblia al griego decidieron cambiar Sheol por Hades, porque Hades era también el nombre, lo invisible, era el nombre del lugar ultraterreno para los griegos, y entonces era una manera de poder expresar a esos griegos que leían la traducción de la Biblia al griego, pues que era el lugar donde seguían sobreviviendo los muertos. Esta es una idea bastante clara, de manera que eso sería el Hades y el Sheol. El Tártaro es una parte del lugar de castigo que está reservada a ciertos ángeles. Cuando se lee el texto en su contexto, se ve que es una referencia a un lugar específico de castigo de ciertos ángeles. Y esto explica que exista una palabra en español y en otras lenguas que es la palabra tártaro para definir a ciertos pueblos asiáticos, porque cuando estos pueblos se desplazan hacia Occidente y van arrasando todo a su paso, lo que empiezan a afirmar en la Edad Media los países occidentales es que estos tártaros proceden del mismo infierno, y por eso les dan ese nombre de tártaros que se aplica en este sentido. Abadón y abismo depende del contexto. Es decir, hay que ver el contexto de abismo para ver si efectivamente estaríamos hablando de lo que convencionalmente llamamos infierno, o por el contrario tiene otro significado, y lo mismo sucede con Abadón. Es decir, no son términos tan claros, tan repetidos, tan precisos como los otros términos. Hay otro pasaje también que me parece muy claro al respecto, en el sentido de que hemos hablado antes de Pablo, ¿no? Pero hay un pasaje, yo creo que muy claro, en Apocalipsis, si no me falla la memoria, Apocalipsis 6, donde se habla de esas almas que estaban delante del trono de Dios y que por supuesto eran almas que estaban vivas. Es decir, esto me parece que es algo, sí, concretamente en Apocalipsis 6, y versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estas son almas de salvos que además han sufrido el martirio y, por supuesto, ni están durmiendo, ni están inconscientes, ni han dejado de existir. Se dirigen a Dios, de manera que es obvio que claro que hay una supervivencia. Veo que hay alguien que está citando a Edward Foch, al que yo conozco y he leído sus libros con mucho interés. Edward Foch no sostiene ni de lejos lo que está escribiendo aquí. Edward Foch cree que el infierno tiene una duración parcial, pero en absoluto sostiene la inconsciencia de las almas después de la muerte, ni cosa parecida. Es decir, Edward Foch cree además en el infierno y cree que hay un castigo en el infierno, no es un aniquilacionista, pero formaría parte de aquellos que piensan que aunque el castigo es eterno y ese castigo es irreversible y no hay vuelta atrás ni segunda oportunidad, sin embargo hay un momento en que la gente condenada dejará de existir, que es una posición que sostienen algunos teólogos evangélicos, como es el caso de John Stott, es el caso de Edward Foch, que no es el más brillante ni el más importante, pero es norteamericano, y entonces lógicamente se ha hecho más conocido, pero Edward Foch ni sostiene la idea del aniquilacionismo, como sostienen adventistas o testigos de Jehová, ni sostiene que caemos en un letargo, en un sueño, ni sostiene tampoco que el alma sea algo que de alguna manera duerme o muere o cosa parecida. La única diferencia entre Foch y otros teólogos evangélicos sería el hecho de que él cree en un infierno eterno, en un castigo eterno, en un castigo que es irreversible, pero que en un momento determinado deja de ser consciente porque esa persona es totalmente aniquilada. El pasaje de Apocalipsis 1:17 dice: Cuando le vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. ¿Cuál es el significado profundo y expresivo de estas palabras de Jesús a Juan, especialmente considerando el contexto de su gloriosa aparición? Obvio que el único que ha podido sacar a la gente del Hades y que ha devuelto la vida a los muertos es nuestro Señor Jesucristo. Y no solo en los casos que conocemos de resurrección, ¿no?, sino que será así en la resurrección del último día, como es igual el hecho de que en un momento determinado a todos esos justos del Antiguo Testamento los llevó con él. Es decir, a mí me parece bastante claro, pero Jesús es el que pudo decir, como cuenta el Evangelio de Lucas: hoy estarás conmigo en el paraíso. Texto que molesta tanto a los testigos de Jehová y a los adventistas, que cuando han publicado una traducción de la Biblia han tenido que falsear porque choca totalmente con su teología. La Biblia de los testigos de Jehová traduce verdaderamente: te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Eso es una monstruosidad desde el punto de vista de la gramática griega. Y los adventistas, que hace unos años, los adventistas son bastante más taimados que los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se les ve venir, los adventistas en ese sentido son más peligrosos, ¿no? Y hace unos años editaron una versión de la Reina Valera que, si no lo sabes, pues pensarías que es una edición evangélica, y fueron cambiando todos los textos que iban en contra de su doctrina. Y también ahí, al llegar a la promesa de Jesús al ladrón arrepentido, traducía verdaderamente: te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hay una edición, por cierto, interesante, de la Biblia publicada por los adventistas del séptimo día. Yo creo que no la han sacado en español, yo solo conozco la edición inglesa, donde han ido cambiando todos los textos que no les gustan, parafraseándolos. Y entonces
Cuando el texto choca con su doctrina, meten frases enteras, tergiversan el texto. Es algo verdaderamente muy bochornoso, pero no es sorprendente. Y, por cierto, esto es algo que no solo han hecho testigos de Jehová o adventistas del séptimo día. Hay una traducción del Nuevo Testamento, por llamarla de alguna manera, porque es una tergiversación burda e intolerable, llevada a cabo por judaizantes, que se llama el Código Real. Bueno, el Código Real tiene más tergiversaciones del texto del Nuevo Testamento que la propia versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Bueno, cuando tú necesitas cambiar el texto de la Biblia para justificar tus doctrinas, es que tus doctrinas tienen que ser falsas. Radio